Matilde Manterola 1936an jaio zen Aurtizen, Nafarroan, baina 15 urte inguru zituela ikasten jarraitzeko Hijas de la Caridaden sartu eta Madrilera alde egin zuen, bertan ikasi eta lan egiteko. Hainbat gizarte mugimendutan parte hartu du, Vallecaseko auzoan etxe bizitza eta pobrezia arazoetan, eta baita Burundiko pobrezia eta gerretan erizain. En los pueblos estos no había más salida que o ir a servir a las casas ya desde muy jóvenes, o si no, las que nos daban la posibilidad de ir a estudiar, pues ir a colegios de internados que eran muy económicos y eso. Nosotros teníamos la posibilidad de ir a esos colegios porque tenía mi madre una hermana hija de la Caridad, y entonces me mandaron allí a Madrid. Allí hice bachillerato y enfermería, y en cuanto terminé la carrera me quedé con las Hijas de la Caridad, que era con que había estudiado. Mi primer destino fue la Clínica del Trabajo, que eran todos accidentes de trabajo de toda España, en general lesiones medulares, que entonces pues era horrible, claro, porque no había, bueno, ni hay tratamientos, y entonces era muy duro, porque veías, pues la mayor parte eran muy jóvenes, pero ya que no tenían que servirse en sillas de rueda y todo esto. Pero eso se cerró porque esta era muy pequeña, la Clínica del Trabajo, y entonces se cerró y se mandaron todos los parapléjicos a Toledo, y a nosotras nos distribuyeron a unas a la Paz y otras al Hospital Clínico de San Carlos, y a mí me tocó San Carlos. Y ahí empezaron ya las peleas, porque se les empezó a cobrar, hasta entonces había sido de la beneficencia todo eso, y empezó a querérseles cobrar unas 5.000 pesetas, tenían que hacer de depósito cada enfermo que ingresase. Si tenían transfusiones no se les devolvía nada, y si no las tenían igual se les devolvía parte de lo que habían depositado. Pero en aquellos momentos, pues yo estoy hablando de los años 66, 67. En aquellos momentos había muchos de ellos que, aunque trabajasen en lo que trabajasen, no recibían esa cantidad al mes. Andaba por los 4.000 el sueldo mínimo. Y entonces nosotros un montón, porque éramos 100 y pico, no había enfermeras en esos momentos en las clínicas estas. Y entonces un montón de jóvenes nos plantamos ante las superiores y les dijimos que eso no era beneficencia y que nosotros no habíamos entrado en la comunidad para eso. Y unas pidieron salir a los barrios y otras, varias nos fuimos a misiones también. Las que salieron a los barrios ya habían empezado los días esos libres a ir, por ejemplo, entonces había mucha poliomielitis y la rehabilitación era fundamental, que empezasen los que sobrevivían, que muchos no sobrevivían, pero los que tenían las lesiones en general eran los miembros inferiores, que incluso pues, se tenían que arrastrar, no podían andar ni ponerse de pie. Y hasta que nos empezó a poner la vacuna y todo eso. Pero entonces mi hermana era fisioterapeuta, además de Hija de la Caridad, era fisioterapeuta. Y entonces ella iba con algunas compañeras de trabajo, no de la congregación, pero compañeros del trabajo, a hacer ejercicios, y era sobre todo en las Alamedillas, en aquel momento, no era Vallecas, sino la zona más norte. Pero eso lo ocultaron completamente porque era la carretera principal, era el Pardo, que era la residencia del Generalísimo, con lo que hicieron allí unas murallas y una cosa para tapar todo aquello, que era un chabolismo pues, de lo más pobre y miserable. Pero yo empecé un poco ahí, pero yo ya me fui a Burundi.
primeramente a París para aprender un poco de francés, porque para ir a las misiones estas que me asignaron a Burundi había sido colonia belga, con lo que el francés era elemental, pero todo lo oficial se hacía en francés. Y luego además te obligaban a hacer los cursos de medicina tropical, porque las enfermedades de allí no tienen nada que ver con las de aquí. Y entonces es lo que hice hasta el 72, en el 73 terminé. Entonces yo fui, nada más renovar los votos aquí, me fui a Burundi. Y allí otra vez empezar pues, el curso de lengua de allí, que no era nada fácil, el Kirundi. Sí. Y entonces hacíamos unos cursos allí de unos meses para podernos desenvolver un poco, que luego en la práctica, no, porque en realidad el francés te lo hablaban en los centros oficiales, pero la gente de la calle, lo que pasaba aquí con el castellano y el euskera, que en los caseríos y eso pues no se podían defender, pues allí pasaba lo mismo. La gente no sabía más que el kirundi. Acababan de pasar una guerra civil, entre los hutus y los tutsi, y entonces había unas desavenencias entre ellos. Los pocos que quedaban hutus pues estaban, porque en el gobierno casi siempre estaban los tutsi. Entonces era Michombero y pues nada, los que se refugiaban generalmente en Tanzania, que estaba tocando en las fronteras, en Tanzania y Ruanda, que eran los países más próximos. Pero a las noches, pues esos se juntaban, grupos de ellos, de los que estaban justo en las fronteras, y veían que pues se habían adueñado de todos los rúos, los que son hechos con paja y adobe, y eso, sus casas y sus terrenos, en realidad, todo lo que tenían. Y entonces ahí había masacres cada 2 por 3. Con los machetes, pues a todos los que pescaban, pues cogían la revancha. Y eso era lo que más te llegaba al dispensario por las noches, pues bueno, te venían personas destrozadas, unas, otras muertas ya, y era lo que más en esa zona, en la zona donde yo fui a parar. Luego ya yo me había propuesto que por lo menos 5 años había que estar allí, porque para dominar un poco el ambiente y el idioma, poderte defender, pues con menos tiempo de eso es muy difícil el poder hacer algo positivo. Y yo ahí me dediqué la mayor parte del tiempo ese en todo esto. Luego ya en el 80 había pedido yo venirme y ya tenía todo preparado de vuelta, pero expulsaron a todos los extranjeros. Y es una cosa muy dura, porque te encuentras con unas miserias espantosas, y ya empezamos pues a prepararnos todos para salir. Yo ya había pedido y ya me vine. Y es entonces cuando pude estar un poco otra vez en Vallecas, en unión con mi hermana, y ahí estuve desde el 80 hasta el 84, que me fui ya a Nicaragua. Y ahí empezaron ya, la lucha mayor era por la vivienda, porque lo que habían hecho hasta entonces era, pues, he querido enterarme y no me acuerdo cómo se llamaba la ley esa, que durante las noches levantaban unos chaviscos y una vez que estaba cubierto ya no les podían derribar. Entonces iban haciendo así, pues viviendas, no, eran chabolas. Y entonces consiguieron ya empezar
reivindicar, empezó el primero en el Pozo del Tío Raimundo un jesuita, el padre Llanos, que fue muy conocido porque había sido profesor de universidad y entonces le cogía los fines de semana a los estudiantes universitarios que se querían prestar a eso y hacían viviendas en condiciones. Y ponían entre las familias y todo eso pudientes el material y empezaron a hacer un barrio. El Pozo del Tío Raimundo fue el primero de la parte esa de Vallecas, ya con viviendas un poco decentes. Y luego ya empezaron otros jesuitas a ayudarnos mucho en eso. Y entonces teníamos reuniones continuamente y participó mucha gente, incluso de alta potencia ahí, que eran los que nos echaban la mano, porque si no, no había forma de mover aquello para nada. Se consiguió mucho y luego, sobre todo, se consiguió una concienciación de toda la gente que participaba enormemente en todas las manifestaciones y en todo esto, para que se siguiese adelante con esa obra. Pero de golpe y porrazo, pues empezó a entrar la droga y los jóvenes se fueron al garete. En las mismas casas destrozaron las familias porque, claro, robaban para obtener la droga. Y eso fue un desastre horrible, fue un desastre horrible. Se consiguió mucho, pero ya lo que se había conseguido hasta entonces. Luego ya, incluso en los bloques, ha sido el golpe mayor que se recibió con todo eso. Porque además esto vinieron las enfermedades y todo esto con esto, porque las jeringuillas, pues eso, las guardaban en los ladrillos de esto y se pinchaban todos con la misma y todo esto. Lo que vino, ya te digo, un desastre horroroso fue aquello, con lo de la droga. Y luego ya en el 84 yo ya decidí irme a Nicaragua, pero ya no porque querían que volviese a centros oficiales y todo eso. Renovar el voto y todo eso. Sí, no, y además, pues sí, no era solo renovar el voto, ya podían disponer de ti en cosas que tú no estabas de acuerdo para nada, porque te mandaban pues a donde ellos quisieran, porque hay que reconocer que la Iglesia tampoco estaba a favor de muchas de estas cosas que se estaban haciendo. Parte de la Iglesia sí, ya te digo, los jesuitas y todo eso, pero mucha parte, los obispos en general, estaban totalmente en contra de todo esto, porque claro, era ir totalmente en contra de lo que ellos pues iban con la élite, con el gobierno, todo eso. Y entonces yo ya me fui a Nicaragua, y ya del barrio pues se consiguió mucho y todo eso, pero se sigue luchando. Ahora la obra que se hizo fue enorme, enorme. Yo luego ya me fui a Nicaragua y ya me desentendí de eso. Trabajé hasta todo el tiempo que estuve después con las asistentes sociales y todo eso. Ya era muy distinto y había otra organización, había más medios también, porque esto fue un inicio pues de la nada, auténticamente de la nada. Y yo ya en el 84, ya os digo que volví en el 80 a primeros del 84, fue año y medio en medio de la revolución allí en Nicaragua, y allí estuve también trabajando como enfermera. Se hizo mucho y trabajábamos con la ayuda de Cuba, entonces estaba potente, y las ayudas eran sobre todo sanitarias para prevenciones, más que para tratamientos, para prevenciones de las enfermedades que en general eran pues las que nos mandaban de Estados Unidos allí, pues plagas de dengue, contra el algodón o contra el café, que eran las cosechas que proporcionaban algún bien a todo eso, y entonces
contra todo eso, pues eran las luchas que había que hacer, más preventiva que curativa en esto. Y estaban muy organizados. La cosa era completamente distinta de la vivida en Burundi. En Burundi era pues miseria sobre miseria, y luego encima pues eso, con las tremendas luchas entre las razas ahí, pues entre las tribus esas, pues era muy duro aquello. Pero estos estaban mucho más concientizados. Lo que pasa es que, como siempre, pues se compra al enemigo y ya está. Y entonces, con subvenciones y todo esto, pues se negaban los jóvenes a ir al servicio militar, mientras ellos secuestraban a todo el que querían y todo esto. Y nada, se aparecía la Virgen cada 2 por 3 y todos les decían lo mismo, que se negasen a hacer el servicio militar, que eso era muy malo, pero sin embargo en Estados Unidos es obligatorio. Pero bueno, esas eran las consignas que llevaban. Y ahí estuve 1 año y medio, después ya pues mi actuación en el barrio ha sido continua, porque ha hecho falta 1000 veces pues esto, y con Vallecas he seguido toda la vida, porque además mi piso estaba en Vallecas, en el puente de Vallecas justamente, y he tenido contacto con todos ellos. Pero esto es más o menos lo que he hecho yo.